Granada, agua oculta que llora, escribió Manuel Machado en uno de sus poemas más memorables, y no podía haber encontrado mejor metáfora el poeta para una ciudad que ha ocultado bajo un embovedado el río que atraviesa su centro urbano. El Dauro o río Darro, como popularmente es conocido, alguna vez reflejó en sus aguas el sol sobre Granada antes de desaparecer de la superficie urbana y fluir bajo los pies de los viandantes hasta desembocar en el Genil. Olvidado en el tiempo, el cauce oculto del Darro puede convertirse ahora en un nuevo atractivo turístico para la ciudad. Nos encontramos en el cauce del río Darro. Lo que ven justo a mis espaldas es la boca del embovedado. El río Darro, tras atravesar el Paseo de los Tristes y la carrera del Darro, se encierra aquí en esta zona para atravesar Plaza Nueva, Reyes Católicos, Puerta Real y salir justo en la confluencia con el río Genil a la altura del Puente Blanco. Les invitamos a realizar este recorrido con nosotros y en compañía de la Asociación Pura Vida, una asociación que pretende realizar este recorrido turístico para enseñar a granadinos y visitantes el lado oscuro de la ciudad. A mediados de marzo se podrá realizar esta visita, un recorrido de más de una hora lleno de historia. La Asociación Pura Vida prepara ya un convenio con la Fundación Albaicín para llevar a cabo el proyecto. Todo este embovedado en sí mismo, pensamos desde la Asociación Pura Vida que tiene un valor importante como una obra de construcción, ya digo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y que pretendemos, a través de la ruta que estamos trabajando para abrirla a partir de marzo, dar a conocer tanto el cauce del Darro soterrado y subterráneo como el mismo embovedado que lo cubre. Desde el siglo XIII el curso del Darro ha estado estrechamente ligado a la evolución urbana de Granada. Durante el siglo XVI la transformación de la ciudad continuó girando en torno al Darro y en sus orillas se construyeron los espacios señoriales y de poder de la ciudad renacentista y barroca, casas nobiliarias, palacios, iglesias, conventos. En estos momentos es cuando el cauce del río comienza a ser ocupado parcialmente. Del XVI precisamente es de cuando data la construcción de Plaza Nueva sobre el río, y en el siglo XVII se edifica el otro gran espacio viario en su curva final en dirección hacia el río Genil, en torno a Puerta Real. Estamos al comienzo del embovedado del Darro, justo debajo de Plaza Nueva, a la altura de lo que podría ser la Real Chancillería. Entonces aquí lo que tenemos es la parte del embovedado que fue en el siglo XVI, fue un puente que se realizó para unir las dos orillas del Darro. Fue el comienzo de toda la bóveda y que posteriormente se fue ampliando por tramos hasta el siglo XX, que en 1936-39 fue cuando se acabó. Acabamos de entrar, hemos estado haciendo un recorrido por la parte más externa, que se puede visualizar todo lo que es el Albaicín y la Alhambra, y en esta parte lo que sí que podemos ver como valor cultural son todos los sillares y toda la forma de construcción que ya en el siglo XVI se emplearon, entre ellos unas zapatas que fueron ancladas en los muros laterales para hacer un armazón de madera sobre el que poner después las pilastras de piedra. Con la llegada del siglo XIX empiezan a describirse varios proyectos municipales en los que se contempla la idea de la cobertura del tramo entre Plaza Nueva y la carrera del Genil, para convertirlo en una arteria viaria continua. La construcción de la Gran Vía de Colón, acometida décadas después, no hubiera sido posible sin esa operación previa de soterramiento del río culminada en la década de 1880. Ya debajo justo de Plaza Nueva nos vamos a encontrar un colector de agua, que es la bajada del agua desde del agua de lluvia procedente de la Alhambra. En ese mismo colector, en el interior, hay un puente que ha sido descubierto en la década de los 90, que es el puente de los pescadores, y que bueno, es un puente oculto que por primera vez vamos a poder tener unas tomas televisivas de él. Posteriormente nos vamos a encontrar con el puente del Baño de la Corona, que era el que cruzaba desde la calle Elvira, el final de la calle Elvira, y unía con la subida a la Alhambra, donde estaban los baños de la Corona precisamente. Y después nos encontramos un tercer puente
que también es muy importante y muy interesante ver que todavía permanece íntegro bajo la bóveda del Darro, en el que nos vamos a poder apreciar el puente del Carbón, que es el que cruzaba desde la Alcaicería directamente hacia la alhóndiga de los comerciantes, que era el Corral del Carbón. Esos son los tres puentes o los tres lugares que en la investigación que estamos realizando previa a la apertura como ruta de esta zona, más valor hemos encontrado que tiene y que queremos sacar a la luz. Las primeras grandes transformaciones urbanísticas en este entorno se produjeron en el primer tercio del siglo XIX, al derribarse el antiguo Coliseo o Casa de las Comedias, en la esquina derecha de la calle Mesones, donde se construyeron 2 edificios de viviendas. También fue demolida posteriormente la Alhóndiga Zaida, en cuyo solar se edificó el Café Suizo a finales de la década de 1860. También tenemos otro de los lugares de interés, que es la acequia de Santi Espíritu, y está sería bajando pues, por la calle Reyes Católicos, paralela al cauce del río Darro, estaría bajando a mano derecha, y ahí nos vamos a encontrar con una acequia que parte del mismo río Darro, incluso que va un poco paralela, y que nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay una pequeña tapia que impide el paso, pero la acequia sí que sigue por debajo, con lo cual, si pudiéramos acceder más adelante a todo ese otro trecho, podríamos encontrar tal vez un camino subterráneo por debajo de la misma Gran Vía, incluso unas escaleras que posteriormente las vamos a ver, que darían acceso a algunas de las viviendas de la zona. A lo largo de la acera del casino y hasta su conexión con la explanada del Campillo fueron apareciendo nuevos inmuebles residenciales y se fue definiendo un nuevo perfil urbano. La cobertura total del río desde Plaza Nueva hasta el puente de Castañeda se acometió por fases a lo largo de 30 años, hasta su finalización en 1882. Del recorrido que se podrá realizar próximamente, una de las zonas más interesantes es la que se encuentra a la altura del Corral del Carbón, donde el río se utilizaba por los tintoreros. De hecho, aún se conservan restos de tinajas empleadas para esa labor. Estamos ahora mismo a 5 metros por debajo de la calle Reyes Católicos y estamos a la altura de lo que es el puente del Carbón, a la altura del Corral del Carbón. Entonces, en este lugar, donde en superficie lo que hay es un semáforo, por debajo y en el mismo cauce del río, lo que podemos ver es el antiguo puente del Carbón, que era el que cruzaba o el que mediaba, salvaba el río entre lo que era el barrio de la Seda, la Alcaicería y la alhóndiga de los comerciantes, que era este Corral del Carbón, que todavía se conserva, y que lo que estamos encontrando es que debajo del embovedado que ahora mismo cubre el cauce del río tenemos el puente entero. Tenemos también, junto al mismo puente y justo debajo de él, unas canalizaciones de tierra que serían como los muros antiguos de separación o de encauzamiento del río, y que constituyen una canalización de agua del propio río Darro, que dicen que era muy buena y que servía muy bien para el lavado de las pieles y lo que de hoy en día se conoce como las tenerías o las tintorerías del Darro. Hasta el siglo XVIII existieron aquí, en el mismo cauce del río, tintoreros que lo que hacían era bajar las pieles y realizar el lavado, el tinte de estas pieles, utilizando el río, canalizándolo y devolviéndolo otra vez al cauce. Muchas veces se culpa al avance malentendido de la decisión de cubrir el Darro mediante el embovedado, pero no parece que eso sea del todo cierto. Unos olores horrorosos, y entonces provocaba, y fue la idea de cerrarlo. Estamos hablando de la zona que media entre el Corral del Carbón y lo que es la Plaza del Carmen, una zona de tránsito y de vida de toda la ciudad, con lo cual el cubrimiento del cauce fue debido a el fétido olor que emanaba del propio cauce del río, y en el siglo XIX se vio como un avance de la ciudad el hecho de tapar lo que podía ser una cloaca, hasta el punto de que en el vocabulario local se identifica o es un símil la palabra darro con la palabra desagüe.
Eso quiere decir mucho del río que en tiempo tuvimos, que gracias a Dios hoy está completamente, o parece ser que bastante más saneado. Esta obra de ingeniería civil sufrió a mediados del siglo XX un grave accidente, el conocido como Reventón del Darro, que hizo saltar por los aires parte del embovedado. El famoso reventón del cauce en el año 52. Este reventón se produjo porque una de las habituales riadas del río y arrastró tal cantidad de escombros y de material que produjo un tapón justo en la curva que produce el río cuando enfila hacia el Genil, que ese tapón solamente encontró salida reventando el techo de donde estamos y produciendo una impresionante explosión que todavía se recuerda y hay gente en Granada que la conoció y que la vio. Aquí en el mismo cauce todavía tenemos restos de los adoquines que en aquel momento explosionaron. No hace mucho se podían leer en prensa noticias sobre un hipotético nuevo reventón del Darro, algo que afortunadamente parece bastante improbable. En prevención de que pudiera volver a ocurrir esa avalancha de agua, se realizaron dos salidas de agua, a la vez son alcantarillas, pero están pensadas como aliviaderos de agua, que en caso de que vuelva a producirse esa avalancha de agua, servirían como sifones de agua por los que saldría a presión el agua excedente y no reventaría de nuevo el cauce del Darro. Una posibilidad que según los bomberos y el personal especializado en la materia es bastante remota, ya que la cantidad de agua que tendría que afluir sería pues incluso ya una inundación en sí misma de la ciudad que haría, bueno, casi inevitable que se anegara todo. El recorrido, tras dejar atrás el cruce entre Reyes Católicos y Puerta Real, continúa para encontrarse con las aguas del Genil hacia el Puente Blanco. Y la luz al final del túnel nos indica que hemos llegado al final del paseo a este recorrido por la Granada subterránea, por la otra ciudad. Un recorrido que podrán realizar todos ustedes a partir del mes de marzo, si así lo desean, gracias a la Asociación Cultural Pura Vida.